¿Quién escribió el Génesis? Toda tu vida te dijeron que fue Moisés. Hay un problema con eso. Génesis 36-31. Estos son los reyes que reinaron en Edom antes que reinara rey sobre los hijos de Israel. ¿Cómo podía Moisés escribir sobre reyes de Israel si Israel no tenía reyes cuando Moisés vivió? Esa pregunta lleva 350 años sin respuesta oficial, hasta hoy. Para responderla, hay que ir al principio. No al principio del Génesis, al principio de todo lo que hemos seguido en esta serie. Porque la respuesta lleva escondida en esta serie desde el video 1. Y hoy lo vamos a conectar todo. Un texto que los esenios copiaron 10 veces en Qumrán y que describe con 100 veces más detalle lo que el autor J resumió en 4 versículos. El libro de Enoc. El mismo texto que estudiamos en la serie 1 de este canal. El mismo texto que describe a los vigilantes, el monte Hermón, el conocimiento prohibido. El autor J conocía esa tradición, la resumió en 4 versículos y dejó fuera todo lo que el libro de Enoc describe en detalle. ¿Por qué resumió en 4 versículos lo que el libro de Enoc describe en 108 capítulos? Esa pregunta conecta todo lo que hemos visto en esta serie y no tiene una respuesta simple. Pero hay algo que sí sabemos con certeza. Los rollos del Mar Muerto confirman que el libro de Enoc existía siglos antes de que el Génesis tomara su forma final. Fragmentos arameos. Cueva 4 de Qumrán. Catálogo 4Q201. Datados entre el 200 y el 100 a.C. La tradición oral sobre los Nefilim existía antes del autor J. El autor J la resumió. Los esenios la preservaron en detalle. Y en el año 90 después de Cristo, cuando el canon judío se fijó definitivamente, el libro de Enoc quedó fuera. 4 versículos dentro, 108 capítulos fuera. ¿Por qué? En el año 90 después de Cristo, el Consejo de Jamnia fijó el canon judío definitivamente. Los rabinos decidieron qué libros entraban y cuáles quedaban fuera. El libro de Enoc quedó fuera, sin debate registrado, sin explicación oficial, excepto en Etiopía, donde lleva 1700 años dentro del canon, con la misma autoridad que el Génesis. Y si el libro de Enoc describe con 100 veces más detalle lo que el autor J resumió en 4 versículos, hay una pregunta que este vídeo no puede evitar. El autor J escribió en el siglo X a.C. y en Génesis 6:4 incluyó esas 2 palabras, y también después. Las mismas 2 palabras que en el video 4 demostramos que anunciaban el linaje de los gigantes 900 años más tarde. ¿Cómo sabía el autor J lo que iba a pasar? Hay 3 posibilidades, y la tercera es la que los académicos mencionan en notas al pie, nunca en los titulares. Primera posibilidad. Era un profeta. Dios le reveló que los gigantes reaparecerían en Canaán 900 años después, y él lo registró en 2 palabras. Posible, pero hay algo que el texto no respalda completamente. Richard Elliot Friedman señala en su obra de 1987 que la frase «y también después» no tiene estructura profética en el hebreo original.
tiene estructura histórica. No está anunciando algo futuro, está recordando algo que ya había ocurrido, lo que significa que cuando el autor J escribió y también después, los gigantes de Canaán ya existían, ya eran conocidos, y el autor J simplemente lo registró. Segunda posibilidad. El autor J tenía acceso a tradiciones orales antiquísimas, relatos transmitidos de generación en generación sobre los patriarcas prediluvianos, sobre los seres que descendieron antes del diluvio y sobre el linaje que sobrevivió a través del arca. Tradiciones orales que describían con precisión el linaje de Canaán, que el autor J conocía y que resumió en 4 versículos sin revelar la fuente. El académico John Van Seters, en su obra publicada por Yale University Press en 1975, argumenta que el autor J tenía acceso a un archivo de tradiciones orales sobre los patriarcas que era significativamente más antiguo que el propio texto escrito. Un archivo que incluía relatos sobre seres de naturaleza mixta antes del diluvio. Tradiciones que venían de mucho antes de Moisés, de mucho antes de Abraham, quizás de antes del propio diluvio. La tercera posibilidad, la que los académicos mencionan en notas al pie, nunca en los titulares. ¿Cuál es la tercera posibilidad? En 1929, los arqueólogos excavaban en Ras Shamra, en la actual Siria, y encontraron algo que nadie esperaba. Una biblioteca completa de textos en una lengua hasta entonces desconocida, el ugarítico, una lengua semítica hermana del hebreo antiguo. Y entre esos textos había algo extraordinario. Textos que describían a los hijos de él, los hijos del Dios supremo cananeo, tomando esposas entre las mujeres humanas, produciendo seres de naturaleza mixta en el territorio exacto de Canaán. Los hijos de él en los textos ugaríticos. Los hijos de Dios en el Génesis, la misma narrativa. En la misma región, en el mismo período histórico. Y aquí está la tercera posibilidad que aparece solo en notas al pie. El académico Mark S. Smith, en su obra publicada por Oxford University Press en 2001, argumenta que el autor J no inventó la narrativa de Génesis 6. La adaptó directamente de las tradiciones cananeas preisraelitas. El autor J estaba usando tradiciones mitológicas cananeas que predatan a Israel. La narrativa de los hijos de Dios en Génesis 6 es una versión desmitologizada de las tradiciones ugaríticas sobre la asamblea divina de él. Lo que significa algo perturbador. La narrativa de los gigantes en el Génesis no nació en Israel, nació en Canaán, en la misma tierra donde los espías de Moisés encontraron a los gigantes 400 años después. Los propios cananeos tenían tradiciones sobre seres de naturaleza mixta en su territorio, tradiciones que el autor J conocía y que transformó en el relato más perturbador del Génesis. Y ahora conectemos todo lo que hemos visto en esta serie. Las tradiciones orales cananeas sobre seres de naturaleza mixta, los textos ugaríticos que las documentaron,
El autor J, que las adaptó en Génesis 6, el libro de Enoc, que las desarrolló en 108 capítulos, los esenios de Qumran, que los preservaron, y el canon del año 90, que dejó fuera todo excepto 4 versículos. Una cadena de 3000 años de tradición, que el Génesis comprimió en 4 versículos, y que esta serie ha estado desarrollando desde el principio. Pero existe algo que esta serie no ha respondido todavía. Vamos a ello. Los textos ugaríticos describen a los hijos de él tomando esposas humanas, produciendo seres de naturaleza mixta, en Canaán. Pero no dicen qué pasó con ese linaje después, los gigantes de Canaán, que los espías de Moisés encontraron, los Anakim de Hebrón, los Refaim de Basán. ¿Los cananeos sabían de dónde venían realmente? La respuesta está en los textos que encontraron en Ras Shamra en 1929. Ras Shamra, Siria, 1929. Los arqueólogos franceses excavaban el yacimiento de la antigua ciudad de Ugarit y encontraron una biblioteca completa. Más de 1400 tablillas de arcilla en el idioma de los propios cananeos. Y lo que esas tablillas describían dejó sin palabras a los especialistas en Biblia de todo el mundo. ¿Qué describían? Los cananeos llamaban a sus seres de naturaleza mixta hijos de él. El mismo nombre que el Génesis traduce como hijos de Dios. Pero aquí viene algo que nadie esperaba. Los cananeos no describían a esos seres como monstruos, no los temían, los veneraban. Los cananeos veneraban a los nefilim como antepasados divinos. Sus ciudades fueron construidas para honrarlos, no para esconderse de ellos. Las mismas ciudades amuralladas que aterrorizaron a los espías de Moisés, construidas para honrar a esos antepasados. Y ahora conecta eso con algo que vimos al principio de esta serie: la maldición de Noé sobre Canaán. Génesis 9:25. Maldito sea Canaán, el único nieto de Noé maldito específicamente, el mismo pueblo que veneraba a los seres de naturaleza mixta como antepasados divinos. La maldición no fue aleatoria, fue directa al linaje. Y el autor J lo sabía, porque vivía rodeado de cananeos que todavía contaban esas historias. El autor J escribía en Jerusalén en el siglo X, en la corte del rey Salomón, con acceso a tradiciones orales que venían de siglos antes, y tomó todo ese material y lo transformó en algo radicalmente diferente. En el Génesis, los nefilim no son antepasados divinos, son la razón del diluvio. Esa transformación es lo que hace único al Génesis entre todos los textos del mundo antiguo. ¿Quién exactamente hizo esa transformación? Entonces, ¿quién escribió el Génesis? El autor J, siglo X, los gigantes, el linaje de Canaán, los patriarcas. El autor E, siglo IX, las tradiciones del norte. El autor D, siglo VII, las leyes, los pactos, las consecuencias. El autor P, siglo VI en Babilonia,
Las genealogías, los rituales, la creación en 6 días. Y un redactor en el siglo V que lo unificó todo. No fue un solo autor. No fue Moisés solo. Fue un proceso de 5 siglos. 5 voces distintas. Una sola obra final. ¿Recuerdas la pregunta del principio? Génesis 36:31. Antes que reinara rey sobre los hijos de Israel. El autor que escribió eso vivía cuando Israel ya tenía reyes. Era el autor J. siglo X antes de Cristo, 400 años después de Moisés. No era una contradicción, era una firma. El autor J. dejando su huella en el texto. Y también después. Las 2 palabras que han guiado toda esta serie. El autor J. las escribió en el siglo X. Y tenía razón. 900 años después, los espías de Moisés encontraron exactamente lo que prometió. En Hebrón, en Gat, en Gaza, en Asdod. Los mismos lugares que hemos seguido en esta serie, el mismo linaje, el mismo texto. Esta serie ha seguido una cadena que nadie había seguido completa en español, desde el arca de Noé hasta el valle de Elá, desde la esposa de Cam hasta Goliat y sus hermanos, desde el autor J hasta los rollos del Mar Muerto que lo confirman. La esposa de Cam, Canaán, Arba, Anac, los Anakim, Goliat y sus hermanos. El autor J que lo documentó en el siglo X. Los rollos del Mar Muerto que lo confirman 2000 años después. La Biblia no ocultó nada. Lo documentó todo, en 4 versículos que llevan 3000 años esperando a que alguien los conectara. Y ahora los has conectado tú. Todas las fuentes están en la descripción. Si esta serie te ha parecido importante, compártela. Suscríbete a El Génesis Prohibido. Hay mucho más por descubrir.